¿Esa es la pregunta? No, hablando con la prensa en Argentina. Hablar, hablo todos los días. Coordinar una misión. Es un poco cara Harvard también. Infancia clandestina con 19 votos. Feliz, muy feliz. Me encanta la frescura. Nosotros sabemos lo que le pasa a un país. Chicos, estamos en Harvard. ¿Usted quiere ser reelecta? Es competencia de esta presidenta. El aumento de su patrimonio. Una muy exitosa abogada. A los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Cosas son para la matanza. Quiero ser el presidente amarillo, azul y rojo. ¡Danos la victoria! Hay que cambiar o de médico o de remedio. A decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. El reconocimiento de los derechos de las mujeres. En Argentina se pudiera dar ese debate. Pues me parece que sos de la oposición. Cuando habla uno, otro se calla. Se metan las cacerolas en el orto. Amenazas mafiosas. Todos en proceso de adecuación. Alrededor del 23%. Cada uno con sus limitaciones y con sus virtudes. Es un tumor pequeño. Natalie Portman y Cristina Fernández. Posible reforma constitucional. Mayor complejidad que yo quiero para tenerlo. Mi pregunta es... Estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, son para la matanza, son para la matanza. Palabras más, palabras menos. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 234 de Palabras Más, Palabras Menos. Veías ahí en la presentación de las palabras de la semana mucha presencia de Cristina en Estados Unidos, en Nueva York y en Washington. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un complot de los fondos buitres, una teoría que están alegando varios voceros del oficialismo, o fue un traspié comunicacional plagado de gafs de la presidenta de la Nación. Eso es uno de los temas que vamos a tratar en una mesa con mujeres políticas que ya están aquí en el estudio. Gabriela Cerruti de Nuevo Encuentro, el partido que ha colocado en un puesto importante en estos días a Martín Sabatella como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Está Margarita Stolbizer, ustedes las están viendo, y María Eugenia Estensoro. Después vamos a tener a dos periodistas intelectuales de izquierda para hablar sobre el país. Uno de ellos, Carlos Gavetta, acaba de publicar este libro, La encrucijada argentina, que plantea como disyuntiva si el país va a ser una república o un país bananero. Ahí lo estás viendo. Y vamos a estar también es un libro muy revulsivo y muy doloroso, con Martín Caparrós. Y Ernesto le hizo un reportaje a una de las autoras del proyecto de ley de medios de servicio de comunicación audiovisual, la radical K. Silvia Vázquez. Fue una de las autoras del proyecto, principales defensoras en el recinto. Vamos a ver qué piensa hoy, qué opina hoy Silvia Vázquez a 3 años de aquella histórica votación. Antes de todo eso vamos a hablar un poco de los discursos presidenciales. Mucha gente analizó hasta aquí la fructífera, prolífica, como se quiere decir, producción discursiva que tuvo la presidenta en Estados Unidos, con 2 encuentros con estudiantes donde la verdad es infinito lo que se puede analizar, o muy numeroso, muy abundante, las distintas frases, argumentaciones, temas tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Marcelo va a hablar un poquito sobre eso. Yo quería destacar el discurso que vino después, el discurso que se produjo ayer cuando Cristina puso en funciones a Sabatella como presidente del AFSCA, y que esta vez no había gente de Harvard ni de los fondos buitres ni manipulada por nadie, en realidad no había preguntas. Y lo que yo quería destacar eran 3 momentos que me hubieran parecido llamativos en cualquier caso, con preguntas, sin preguntas, en Estados Unidos, en la Argentina, porque es un discurso que tiene 3 momentos como mínimo extraños. El más extraño de todos viene al final. El primero es cuando se refiere a Guillermo Moreno. Ustedes saben que en los días previos al discurso, Guillermo Moreno había sido, cuando no protagonista fuerte de la discusión política en Argentina, en base a 3 episodios. Una convocatoria o un cacerolazo, a mi entender, en mi opinión, muy repudiable. Los cacerolazos nunca deben ser a domicilio, sea quien sea que viva ahí, haya hecho lo que haya hecho. Quizá
con una salvedad en la época en que había impunidad de los represores, ahí se abrió una discusión, pero saldado ese tema, me parece que ir a domicilio solo va gente de posiciones muy extremas y muy repudiables. Después Moreno había dicho que se metan las cacerolas en el orto, y después había aparecido la denuncia del gobierno mostrando el cajón con Moreno con un balazo, que había la imagen que se había distribuido en internet. Cristina, la referencia que hace simplemente para solidarizarse con Moreno, diciendo cada uno con sus rasgos y planteando que no hay que convocar a compañeros para esta defensa, que hay que recurrir a abogados y nada más que eso. Ninguna crítica a ni esta actitud ni a las denuncias de amenazas que va acumulando Moreno de gente distinta que no se conoce entre sí, desde la época en que intervino el INDEC hasta la última semana. Son realmente muchísimas, desde Cintia Poc, desde Graciela Bebacua, desde las últimas declaraciones de la empresaria que denunció en Periodismo para Todos lo que pasó, desde los organismos de defensa del consumidor, desde Héctor Polino hasta los últimos casos que se dieron en estos días. Ni una palabra de eso. Lo único que hubo fue, fíjense cómo Moreno es víctima, que en algún sentido tiene razón, porque hubo un cacerolazo a domicilio y porque hubo una imagen que fue distribuida, pero no es solo víctima, estamos hablando nada más y nada menos que Guillermo Moreno, que entre otras historias tiene la de haber mandado una barra brava, parte de una barra brava, la de Nueva Chicago, a romper en la Feria del Libro del 2010 la presentación de un libro sobre el INDEC, organismo donde, por ejemplo, sectores gremiales afines a él pusieron una horca con la imagen de Cobos, con lo cual es impresionante, por lo menos a mí me resultó muy impactante escuchar a la presidenta destacando de Moreno solamente la parte de víctima. Insisto, que está bien que se destaque y está bien que se repudie, pero se trata de Moreno que tiene otros aspectos en su vida reciente, en su vida política, ¿no? Cuesta entender cómo Cristina, el gobierno en general, no terminan de darse cuenta, no termina de darle dimensión al daño que Guillermo Moreno y todo lo que Guillermo Moreno simboliza, todo lo que implica, todo lo que realizó. El daño al país, pero al propio gobierno. El daño autoinfligido por Guillermo Moreno a partir de sus actitudes, pero básicamente de las mentiras, cómo eso degrada y devalúa la palabra presidencial, la credibilidad en la palabra del gobierno. Y ya han transcurrido desde el principio de 2007 casi 5 años. Y lejos de revisar lo hecho, parece avanzar como cuando un auto se queda en el barro y acelera y se hunde cada vez más en ese tema. Hay un segundo momento del discurso que a mí me resultó también como mínimo curioso, raro, cuando ella está hablando de la matanza y recuerda y va yendo de un lado hacia otro y empieza a recordar, ustedes se acordarán, el episodio del traslado de los restos del general Perón a San Vicente, que termina en un enfrentamiento entre barras sindicales, y aparece en ese caso Madonna Quirós, un hombre del moyanismo, disparando, se ve disparando contra algo, contra la multitud, contra un apareo, bueno, cada uno después dio su versión. Fue un gran escándalo, y ella cuenta que Kirchner quería ir a ese homenaje y ella le decía que no. Y agrega, y creo que lo que quiere el presidente Perón, yo creo que en la otra vida, lo que quiere Eva, lo que quieren todos los que se fueron, es que los dejen descansar tranquilos. Que nadie invoque su nombre, ni en vano, ni para ser utilizado políticamente. Los muertos necesitan paz y los vivos necesitamos amor, necesitamos gestión, necesitamos ideales por los cuales vivir, por los cuales seguir justificando nuestra presencia a través de la vida. Eso lo decía la presidenta y tenía a un costado de la imagen el billete con la imagen de Eva Perón y del otro costado de la imagen de, bueno, el monumento, la ilustración que tiene el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social con Eva Perón en la 9 de julio. Es decir, Eva quiere que la dejen en paz y ella estaba rodeada de Eva en ese momento. Y el tercer momento, que quizás sea el más curioso de todos por lo que reivindica, es cuando empieza a hablar de las cifras de pobreza y dice, por esa gente es que todavía debemos seguir trabajando y llevando la política que llevamos adelante. Hemos dado un salto cualitativo formidable. De aquel 54% de personas pobres, estamos hoy en un 6,5%. El cálculo del 6,5% es el cálculo del INDEC, es el cálculo que le ha permitido publicar a los medios que ella tanto cuestiona
el planteo de que según el INDEC se puede ser pobre si uno tiene 13 pesos por día. Se puede dejar de ser pobre si uno tiene 13 pesos por día. O se puede no ser indigente, se puede alcanzar a comer si tiene 6 pesos. 6 pesos Ella por día. cita también la cifra de indigencia del INDEC como verdadera, que la desmiente cuando se traduce en 6 pesos y medio o 13 pesos, pero la cifra de INDEC la ratifica como verdadera. Nuevamente enganchado con lo de antes, ¿no? Una derivación del estropicio que han hecho en el INDEC. Lo llamativo es que el gobierno nunca, es como medio lo mantiene escondido. Por supuesto, reivindica el haber reducido la pobreza, nunca insistía con, fíjense, la bajamos hasta el 6%, porque todos saben, quiero creer que todos saben en la intimidad que no son ciertos esos números. Por eso llamó la atención que lo haya reivindicado públicamente. Un dato que los propios muchos kirchneristas, incluso on the record, Artemio López es el caso más citado, ubican en no menos de una vez y media, en lugar del 6%, 15% de pobreza, como el cálculo más conservador. Y es raro porque la verdad que tiene derecho el gobierno a decir bajamos de tanto a tanto. La caída de los números de pobreza, objetivamente, en estos años fueron realmente muy significativos. Uno puede decir del 2003 o del 2002 al 2007 fue la porción más significativa y después hay como un serrucho que levemente hacia abajo. Pero de cualquier manera son significativos. Ahora, cuando de repente aparece la cifra de 6,5, ya uno dice, bueno, están reivindicando cosas que directamente no son ciertas. Mucho para analizar, como decía Ernesto, también del paso de Cristina por Estados Unidos. Pero en tren de elegir, de seleccionar, por supuesto arbitrariamente, lo que a mí más me llamó la atención es justamente a raíz de una pregunta que le hacen en Harvard, en Georgetown, le hacen una pregunta acerca de si ella realmente cree que se puede comer con 6 pesos. Y Cristina le responde así como vas a ver ahora. Digo que había que rescatar a los bancos, digo que había que rescatar a la industria, pero la expansión monetaria mayor del mundo es la de Estados Unidos. Y me dicen que tiene una inflación del 2%. A ver, ¿hay algún economista acá que me diga si esto es consistente? Esto es irreal. Se entiende, ¿no? Claramente. Cristina, además de poner en duda la veracidad de las estadísticas de Estados Unidos, dejemos eso de lado, también se podría analizar y hablar mucho sobre el tema, pero Cristina lo que está diciendo es, Estados Unidos, que ha tenido una política de expansión monetaria fenomenal, no puede tener el 2% de inflación. ¿Cuál es el argumento que subyace en ese razonamiento? Que como hubo mucha emisión monetaria, efectivamente, de Estados Unidos, y gracias a esa emisión monetaria, Estados Unidos pudo recuperarse mucho mejor que Europa. Cristina dice, con esa emisión monetaria no puede haber 2% de inflación. Está avalando la teoría que le asigna como causa preponderante a la inflación la emisión monetaria, la maquinita. Si hay mucha maquinita, y en Estados Unidos fue fenomenal la emisión monetaria, no puede haber 2% de inflación. Eso sucedió el miércoles pasado. Curiosamente y casualmente, en ese mismo momento, el viceministro Axel Kicillof estaba en el Congreso defendiendo, presentando el presupuesto 2013. Y en un momento, lástima que no hay grabación, pero el textual de Axel Kicillof dice, Estados Unidos cuadruplicó la emisión monetaria y ahora no tienen problemas de inflación. Todo lo contrario, hay riesgo de deflación. Y agrega, esa teoría de que la emisión monetaria genera inflación está siendo refutada en todo el mundo y fundamentalmente en los Estados Unidos. Es una reliquia que vive solo en el corazón ortodoxo. ¿Se dan cuenta de la incoherencia? Cristina diciendo que la inflación es causa monetaria y Kicillof mostrando a Estados Unidos precisamente como el contraejemplo de que la emisión monetaria no necesariamente es causa de inflación. Comentario al margen, creo que la equivocada en este caso es Cristina. Para terminar, también fue muy impactante, hablando de inflación en Estados Unidos, Cristina afirmando que si el país tuviese 25-26% de inflación, estallaría por los aires. Una frase que encierra una mentira, y es que el país efectivamente tiene, si no 25 o 26, alrededor de 20% de inflación. Mínimo 20, ¿no? Dependiendo en qué medición uno confíe, por supuesto, no en la del INDEC. Y además encierra una falacia. Es que con 25% de inflación o con 20% de inflación, el país está lejos de estallar.
Muy pero lejos de ha estallar. generado problemas que sin ese 25%, Por supuesto, porque sería, no mucho, hubiera tenido. sería mucho mejor que la inflación estuviese en el 8, en el 6 o en el 4. Pero no es cierto que con 25% el país estalla, y la prueba son los 5 años que han transcurrido, a excepción de 2009, con una inflación en ese orden. Es muy tentador para cualquier fuerza política pensar que los problemas están en otros. En la historia política de la Argentina y de otros países figura eso como un recurso habitual. Conspiraciones ajenas, citas sacadas fuera de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Como mínimo en estos 4 ejemplos, como mínimo hay un problema de comunicación, como mínimo. Y si uno fuera de aquí para atrás, todo lo que pasó este año, especialmente un episodio, que es cuando 5 días después de la tragedia de Once, ella aparece por primera vez y le habla teóricamente fuera de cámara, a sus seguidores, y el país estaba lamiendo sus heridas, como sigue haciéndolo hasta el día de hoy, y lo que dice es vamos por todo, hace la mímica. Ahí hay un mensaje que es raro, que no es necesario sacar de contexto para que sea interpretado por muchos sectores de la población con cierto fastidio. Qué sé yo, es nuestra opinión. Quizá estemos equivocados en todo, váyanos a ver. Vamos a auspicios y enseguida cuando volvemos con 3 mujeres analizando la realidad política. Palabras más, palabras menos. Auspician palabras más, palabras menos. Si la sensación de ardor aparece más de 2 veces por semana, se trata de acidez frecuente. Aciatop con omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal con solo un comprimido de 24 horas de acción. Nuevo Aciatop Tablet soluciona la acidez frecuente. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Arcor, una empresa argentina que produce momentos mágicos para millones de consumidores de todo el mundo. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Los grandes cambios empiezan un día. Un día que le decís a la cajera, no gracias, y haces que se utilicen un poquito menos de bolsas. Llegó el día. Somos muchos los que ya empezamos a hacer una ciudad verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Confiterías y panaderías La Argentina, más de 100 años horneando para nuestros vecinos. Muy bien, segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Gracias por venir a las 3, ¿cómo les va? A ver, ¿qué es lo que vieron ustedes que pasó en Estados Unidos? ¿Fue un complot? ¿Fue un mal paso? ¿Fue una mezcla de ambas cosas? La que ustedes quieran. Cristina al estilo puro, diría yo. A mí me parece que, lejos de las caracterizaciones que uno podría hacer del gobierno, de Cristina y su forma y su estilo de gestión, me parece que cada vez más ese estilo va quedando expuesto cuando Cristina se presenta en su propio estilo. Yo creo que han habido algunas cosas que han marcado en los últimos meses. Cristina y el vamos por todos demuestra en realidad el camino a la ilegalidad y al atropello en el que han entrado. Cristina y él ténganle miedo a Dios y un poquito a mí, pinta bastante lo que es Cristina a esta altura, y las respuestas de Harvard cierran claramente con un estilo autocrático de gestión. Es ese estilo de el líder por sí solo que no le debe nada a nadie y en el que al contrario parece que todo el resto tiene todos los días que agradecer por la bendición de tenerla, ¿no? Y me parece que esto es lo que va demostrando un estilo que rayana con lo ilegal y que termina como episodio cierre de lo que ha sido el año, que ya excede un poco el tema del estilo, la caracterización, que es la impunidad de vudú. Cuando todo se permite, cuando la discrecionalidad en las transferencias de recursos y en la no existencia de reglas
para controlar y limitar el poder llega a ese punto, se llega a la impunidad de vudú, donde la presidenta podría tranquilamente haber elegido, como Dilma Rousseff, apartar a alguien, someterlo a la justicia, y eso la haría más fuerte y a su gobierno más creíble. Y esto acompañado por lo que es otra de las respuestas del otro día frente a la pregunta sobre el patrimonio de la presidenta, y la presidenta habla de haber sido una abogada exitosa, ¿no? Cuando todos sabemos perfectamente que eso refleja la hipocresía o la mentira discursiva de este gobierno y de su propia historia, ¿no? Gabriela. Sí, yo a veces siento que vivimos en una pararrealidad, y cuando digo vivimos, digo las cosas de las que hablamos, los periodistas y los políticos. Si a mí me preguntás de Estados Unidos, dijeron las veces que habló la presidenta de Estados Unidos, nunca mencionaron que habló ante la ONU y el discurso que hizo ante la ONU. O sea, lo importante de Estados Unidos es cómo le contestó a los estudiantes determinadas preguntas. Margarita repite como si fuera cierto que la presidenta, Margarita, que es una política informada, que además nos llevamos bien, con lo cual estoy segura que lo hace de buena fe, repite como si fuera cierto que la presidenta dijo que le tienen que temer a ella. La presidenta clarísimamente le estaba hablando a los funcionarios que habían hecho algo que ella no quería que hicieran y que decían que no le habían avisado a ella por no sé cuál y tal razón. Que más miedo le tienen. Que le tienen que tener más miedo todavía, porque dijo, los funcionarios a los que yo nombré, y les estaba hablando a ellos, y clarísimamente dijo, yo lo escuché ese discurso, como estuve ayer también en la Casa Rosada y escuché otro discurso que el que vos acabas de relatar, Ernesto. Y me parece que ese es un tema dificilísimo del cual salir, realmente dificilísimo del cual salir. ¿Qué escuchaste? Escuché a la presidenta explicando cuántos dólares cambió el Banco Central desde el principio de año hasta ahora y cómo, si no podemos hablar de ese cual dólar, cuando en realidad, con cifras contundentes, cuánto se cambió para turismo, ¿no? Se cambió para turismo el 7% del Producto Bruto, que es lo mismo que ingresa por los turistas a la Argentina cuando hablamos de que hay cepo al dólar o que no se puede salir del país o cosas por el estilo. Ayer mismo el diario Clarín publica en tapa algo sobre que no se puede salir del país, y en la página de Sociedad cómo subió el 50% la cantidad de estudiantes argentinos que eligen pasar sus vacaciones estudiando inglés en Estados Unidos o en Londres. Entonces digo, hay cosas que se están diciendo que obviamente tienen que ver con la ley de medios, pero yo creo que es más profundo, que es que se construyen realidades paralelas a lo que está sucediendo. Yo te digo sinceramente, yo el estilo de Cristina no me importa, no me importó nunca. Te digo sinceramente, me puede gustar más, me puede gustar menos, a alguna gente le va a quedar mejor. A mí que me hablen de las carteras, estatizó YPF, ¿entendés? Estatizó YPF. Estamos en el momento de la mayor crisis económica internacional. Hoy te escuché en la tarde, Marcelo, cuando decías, creo que era el New York Times, que decía que como que son las últimas horas, no hay más tiempo, ¿no? Para España, para la eurozona. Estamos en un momento en donde el mundo dice, no hay más tiempo, probablemente estemos en la crisis terminal del capitalismo que se reformará de una manera o de otra. Cuéntenme qué dirigente de los que hoy se pasean por los medios de la oposición, ustedes se lo imaginan al frente de la Argentina en este momento llevando adelante la situación económica como la está llevando. Gabriela, lo de la realidad paralela o la pararrealidad puede caber en el caso de ténganme miedo, se puede dar una interpretación. Ahora, que la presidenta haya reivindicado esas cifras de pobreza no es una pararrealidad, lo dijo ella, y no es un tema menor. No, yo no sé cuánto de pobreza hay en la Argentina. Yo no sé la cifra exacta y no sé si, y digo, seguramente las cifras del INDEC no son ciertas y no voy a defender el INDEC después de todo lo que todos sabemos durante todo este tiempo. Yo lo único que sé y tengo clarísimo es que en el 2003, la mitad de mi familia se fue a vivir a Italia porque comían lo que cambiaban de trueque en algunos lados, y que en este momento no estoy rodeada de gente, ni que está desocupada, ni que no llega a fin de mes, ni que te llama para pedirte laburo, como nos pasaba a todos en el 2001, 2002, 2003. Y que estamos no en una situación donde el mundo está bien, estamos en la peor crisis económica del mundo. Entonces, en esa realidad económica, si las cifras del INDEC no son las correctas, mira, por ahí no son las correctas. A mí la cifra del INDEC no me cambia la vida cotidiana. A mí me cambia la vida cotidiana que me suba la tasa de interés de la hipoteca y no pagar la hipoteca a fin de mes, como le está pasando a los españoles en este momento. A mí la verdad que el estilo de Cristina, el estilo de Moreno, no me cambia la vida cotidiana, ni a mí, ni a los millones de argentinos que creemos que se está capeando este temporal como se lo está capeando. ¿La inflación no es vida cotidiana? La inflación es vida cotidiana. Sí, hay un 20 y pico de inflación, decís vos, qué sé yo, ¿cuánto aumentaron los sueldos? ¿Cuánto fueron las paritarias este mes? ¿Para los que están en blanco? ¿Para los que están en blanco? Sí, por supuesto. Hay que ir más eso genera problemas de competitividad para los una industriales. Cantidad de cosas. Pero por ejemplo, ayer vos escuchaste que de Moreno dijo tal cosa, yo escuché que de Moreno dijo
y yo que me peleo siempre con Moreno, y yo que siempre le estoy diciendo a Moreno todo lo que no me gusta, esta vez tengo que reivindicar que más allá de las cosas malas de cada uno, digo, ese fue el párrafo entero, más allá de las cosas malas de cada uno, esto que hicieron, y no dijo solamente esto que hicieron, vayan a la justicia, sino que fue un mensaje también hacia toda su militancia política, hacia todo su proyecto político, diciendo: calma, tranquilidad, no entremos en una espiral de contestarnos, de agresiones. Si hay algún problema, se contesta dialogando, si hay algún problema, se va a la justicia. Ese era el discurso. Entonces, cuando yo veo que eso se traslada en esto, y no dudo, porque digo, si estuviera en otro programa dudaría de la buena fe, no dudo de la buena fe. Lo que dudo es de qué nos pasa, de qué estamos hablando, de qué realidades estamos hablando, ¿entendés? María Eugenia. Sí, bueno, creo que Margarita señaló distintas cosas también. Señaló, por ejemplo, el patrimonio de la presidenta y del matrimonio Kirchner, que aumentó efectivamente, aunque Cristina lo negó en Estados Unidos, de 6 millones a 70. Hoy no tiene 70 porque tuvo la mitad ahora de los hijos, después de que murió Kirchner, pero la verdad que no se explica. Digo que es difícil, vos estás en la función pública. No, eso es un tema que no es menor. No es menor, hasta Pablo, me acuerdo José Pablo Feynman lo cuestionó, no es menor que la presidenta y todo su gabinete se vaya enriqueciendo de forma absolutamente desmedida, que es algo imposible estando en la función pública. Vos lo sabés, Margarita también, uno no puede enriquecerse en la función pública porque... Pero yo tampoco sé que sea cierto. Es cierto porque es la declaración jurada que ella presenta y vos sos periodista y sabés. Pero es una declaración jurada que está todo en blanco, que está todo explicado y que ha ido hasta la justicia. Es injustificable. Bueno, no sé, digo, que alguien lo diga, que no seamos nosotros porque no nos gusta, digamos. Es injustificable. Digo, las propiedades han aumentado, vos sabés lo que han aumentado las propiedades en estos años. Pero que las vendió todas. Vos no podés estar gobernando y vendiendo y haciendo dedicada a la compra y venta de yo no voy a discutir eso. Es un problema que a uno le gusta. Esas son las cosas que tenemos que discutir. Si Menem lo hubiera hecho, hubiéramos dicho eso es un escándalo. No puede ser que porque es Cristina o porque es Néstor. Para mí, ¿cuál es el problema? En el momento en el que este país estallaba la convertibilidad y llegábamos al 50% de pobreza, los periodistas hablábamos de la profesora de tenis Graciela Fernández Mejide. El profesor de tenis Graciela Fernández Mejide. Hace 12 años y no puede ser que nos comparemos siempre con lo peor. No es cierto. Una parte sí es cierto. Una parte es cierta. Digo, la estética del gobierno de Menem era la gran preocupación de todo el mundo. Perdón, Graciela Fernández Mejide no era el gobierno de Menem. No, era la alianza, era cuando estaba estallando la convertibilidad. En ese momento todos hablábamos de que el ajuste en recesión, y ni que hablar Marcelo, que el ajuste en recesión generaba más recesión. Todos hablamos de que el megacanje, no solamente los periodistas, Raúl Portal le decía el megarcanje. Todos hablamos de el caso de los sobornos del Senado. Pero primero, yo no vine acá a hablar de esto, digamos, primero que íbamos a hablar de la ley de medios y de lo que había pasado en Estados Unidos. Me parece que si en cualquier discusión vamos a llegar a Vudú y el patrimonio de Cristina... Es que no es un estilo. No, bueno, por eso, porque el estilo, si no estamos diciendo por eso, bueno, pero a mí me parece que ese es el problema. Digamos, que lo que pasó en Estados Unidos es que la presidenta, país, más allá de estilos, la presidenta no está acostumbrada a que haya de tener que responder ante un público que le hace preguntas. Ella está acostumbrada a hablar en conferencias donde nadie le puede responder y a conferencias donde le aplauden. Y acá, si bien eran estudiantes, chicos jóvenes que no están preparados, a mí me hace acordar las primeras conferencias de prensa en la época de Alfonsín, cuando yo tenía que preguntar y que me daba bastante miedo, tenía la edad de los 23, 24 años. Entonces, que una presidenta se ponga así y que no haya podido responder y que terminara maltratándolos, es porque no está acostumbrada y no siente siquiera que un presidente o que un funcionario tiene que responder a la sociedad. ¿Compartís, Gabriela? Entonces, creo que ese fue lo que demostró. ¿La teoría de la conspiración de los fondos buitres? No, la verdad no, digamos, yo creo que digo, yo estoy afuera, ustedes también y todo lo demás. Digo, seguramente los que van a una conferencia de prensa en una universidad americana son los que están interesados en la Argentina, que son muy pocos. O son argentinos, o están en el Centro de Estudios Latinoamericanos, o son, y seguramente vienen, pertenecen a los sectores que en la Argentina están enojados con este gobierno. De eso no tengo dudas. Coincido con algo que vos dijiste, lo charlamos con Ernesto antes. Me pareció ayer muy claro como un eje de Cristina el objetivo de su aparición, apaciguar, ¿no? Calmar los ánimos, diciéndole a su gente no respondan, si pasa algo vayan a la justicia. ¿Por qué crees que lo hizo?
Porque yo creo que todos estamos viendo que es un momento muy complicado. Yo siento que cuando nosotros estudiábamos periodismo hablábamos de la teoría libertaria, que era muy viejo, digamos, libertaria, autoritaria y responsabilidad social. Yo veo una irresponsabilidad en las comunicaciones que a mí me llama poderosamente la atención, porque digo, durante mucho tiempo en este país criticamos el bipartidismo, pero el bipartidismo, discutían los peronistas con los radicales, había cierto mecanismo de alternancia. Ahora hay como una enorme cantidad de gente a la deriva, a la que se le llena la cabeza permanentemente con esta cosa que yo digo de Susanita, de qué barbaridad, ¿no? Todo está mal, todo es qué barbaridad. Se le dicen cosas que son mentiras. A la gente se le dice que si se cumple la ley el 7 de diciembre va a cerrar Canal 13 o TN. No va a cerrar Canal 13, no va a cerrar TN, no va a cerrar Radio Mitre ni Clarín. Ustedes seguramente seguirán con su programa, La Nata seguirá con su programa, todos seguirán con sus programas. Desinversión no quiere decir que cierre nadie. A la gente se le dice que la presidenta va por la reelección. El presidente dijo que no va por la reelección. Y además todos sabemos que es imposible la reelección por lo que tendría que suceder. Y además, lo que no hay es que también lo dijo la presidenta y nadie lo tomó, que es, yo no puedo defender las ideas de los otros. Yo creo en este proyecto y voy a defender las ideas de este proyecto. Consigan un líder que defienda las ideas que ustedes quieren llevar adelante. Y me parece que ese vacío tremendo es lo que a todos nos causa un poco de sensación de, bueno, acá hay alguien que tiene la responsabilidad de llevar adelante esto. Y después hay un montón de gente que grita. Yo te pregunto, ¿qué estaría haciendo Mauricio Macri? Estaría haciendo la gran Rajoy, pidiendo que el Fondo Monetario por favor venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Algunos otros hubieran renunciado al primer cacerolazo. ¿Qué dice que todos tenemos entonces, que Cristina puede hacer todo? No, la oposición debería organizarse y debería tener un liderazgo. ¿Sabes lo que me sorprende? Por lo menos, digo, no puede ser que la oposición sea el periodismo. Que la gente está huérfana porque le quieren meter... Es como no creer en el criterio que tienen los ciudadanos. Nosotros no podemos pensar que son los funcionarios o alguien le tiene que decir a la gente lo que tiene que pensar. Yo creo que los ciudadanos tienen criterios. Sí, vos dijiste, que se le llena la cabeza. No, gente yo lo que dije es que frente a la orfandad política, porque lo que hay acá es un partido de gobierno muy fuerte que tiene un proyecto y que lo defiende. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Es el proyecto que están defendiendo y que están llevando adelante. Es un proyecto autoritario. El que quieras. El tema es claramente autoritario. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa para que la alternativa para la gente no sea seguir al periodista más exitoso y escuchar qué es lo que le propone el periodista más exitoso? Porque no hay otra fuerza política que esté disputando realmente el liderazgo político, que es lo que seguramente tranquilizaría. ¿No hay parte de razón? ¿No le dan parte de razón a ese argumento? Yo creo que sí, que hay un problema en la Argentina, el sistema político desde hace ya bastante tiempo, puede ser una de las razones por las cuales yo estoy en política y tal vez vos también, que fue la implosión del sistema bipartidista que no logró recomponerse y que obviamente al Partido Justicialista es fundamental que haya un espacio, ya no va a ser el radicalismo solo. Hemos intentado con la coalición cívica, con el acuerdo cívico y social, y ahora yo espero que alrededor del FAP, la coalición y eventualmente el radicalismo podamos recomponer ese espacio y que haya una alternativa de gobierno, porque la Argentina desde hace más de una década está encerrada en una interna del Partido Justicialista. Casi desde el 89. Claro. Porque el radicalismo en el 95 fue dividida la oposición ahí. La alianza duró muy exiguo. Desde el 89 para acá es una Argentina peronista con esos 2 años raros de la alianza. Y la concentración del poder en un partido, bueno, eso genera corrupción, genera arbitrariedad, y eso es un problema que no es solamente responsabilidad del Partido Justicialista. Pero eso no eso justifica no puede ser un eximente exactamente para que se haga lo que se quiere. A Vudú, a los desplantes de Moreno, a las extorsiones de Moreno, a la corrupción que hay, que es tremenda. Eso no es justificación. ¿Cuánto está incidiendo, más allá de la discusión política, en la sociedad, creen ustedes, el 7D, la ley de medios? No creo que haya hoy una incidencia directa en la sociedad. Yo no creo tampoco en el discurso de la libertad de expresión en juego en el 7D. Creo que hay muchas otras cuestiones que hay atrás y me parece que es lo que este gobierno está realmente violentando, que es la posibilidad de cualquier ciudadano de acceder a una información nítida, transparente, seria, sólida. La Argentina es uno de los pocos países del mundo en democracia que no tiene ley de acceso a la información pública. Todos sabemos de qué manera se veda la posibilidad de conocer lo que pasa dentro del Estado. Me parece que esas son las cosas que están en riesgo. Yo no creo en la defensa de la libertad de expresión que no sea pensada en términos del derecho del ciudadano, a quien acceder a la información de lo que pasa dentro del Estado le permite controlarlo, le permite participar.
le permite tomar decisiones y ejercer otros derechos. Lo pienso siempre en ese sentido, como una puerta, una ventana para ejercer otros derechos. Sin embargo, está claro que a quienes están dentro del gobierno no les conviene que se mire, que se vea, que se pueda controlar, y realmente se ha cercenado toda forma de control, pensando además que el control ha dejado de ser casi una cosa natural y propia del ejercicio de la gestión pública. Pero puntualmente, la inminente aplicación, según el gobierno, de la ley de medios el 7 de diciembre... Es que a mí me parece que hoy hay un episodio mucho más grave. Cuando yo digo el gobierno y este ejercicio autocrático del poder lo lleva al punto de la ilegalidad, lo que está ocurriendo hoy en el Consejo de la Magistratura es claramente un atropello y una ilegalidad. Que el gobierno, después de que modificó el kirchnerismo la ley del Consejo de la Magistratura, disminuyendo la cantidad de miembros para quedarse con la carta en la manga de proponer y remover los jueces, porque ya lo habían hecho antes. Hoy se llegue al punto de intentar adulterar la mayoría que no tienen dentro del Consejo para poder designar un juez funcional para llevar adelante los intereses del gobierno. Eso violenta seriamente el sistema institucional de división de los poderes, la injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial hoy, con el control de los jueces. Yo decía hace un rato, el miedo, porque en una época los jueces se manejaban con la servilletita. Hoy ni la servilletita, hay una suerte de autodisciplina. En los gobernadores que no piden más plata porque tienen terror. En los legisladores manejados a control remoto en realidad porque tienen terror. En los jueces que no necesitan servilleta porque tienen terror. ¿Terror de qué? Porque saben perfectamente que lo que implica... ¿Cuáles son las represalias? No se puede decir cualquier cosa. Digo, hay una política... Hablan de impunidad de lo que pasó cuando empezó. Hay una política pero el miedo, que es clarísima. La política ¿cuál es, Margarita? ¿A qué tenés miedo vos? ¿A qué tenés miedo vos? Yo no voy a tener miedo. Y bueno, ¿y quién tiene miedo? Contame a alguien que tenga miedo. ¿Quién? Yo tengo miedo, soy propia. Porque tiene miedo que le incendien la provincia. Scioli no pide más plata, Scioli pide más plata, Scioli negocia, Scioli está viendo si va a ser candidato o no. Yo no lo veo muy temeroso a Scioli de nada. Pero ese es solamente un ejemplo. No, me parece que es un mal ejemplo. Habrá que Scioli tiene miedo de algo. En relación al 7 de diciembre es esto. Mucho más peligroso que lo que puede significar el 7 de diciembre o no, es lo que está ocurriendo hoy. Que el Poder Ejecutivo pueda modificar la composición del Consejo de la Magistratura para poner un juez que va a ser automáticamente lo que el Poder Ejecutivo quiere, eso vulnera seriamente los derechos de cualquier ciudadano. ¿Gabriela? A ver, me parece, digo, por eso, eso es cuando yo digo la cosa irresponsable, ¿no? Tienen terror. ¿Quién tiene terror? ¿Qué maquinaria del terror? O sea, en este país, cuando hay terror de verdad. Sabemos lo que es la maquinaria del terror en este país. Yo vivía en un país que así caminaba libremente por la calle, ¿entendés? Entonces no me vengas a decir hoy que hay terror con la Corte Suprema que tenemos, con cómo está funcionando, con el Parlamento cómo está funcionando. Una cosa de la Corte Estoy hablando Suprema. yo, Margarita. Yo fui de las personas te escuché cuando dijiste cosas que las que no creo para nada, pero te escuché. Dale. Crédulas que... Vos no sos crédula, Margarita. Pero que sostuve y defendía aquellas primeras normas de Kirchner con la autolimitación de sus atribuciones para designar los miembros de la Corte. Y elogié la designación de los miembros de la Corte. Lo que no me imaginé en ese momento que querían tener buenos jueces y jueces prestigiosos para ponerlo en un cuadro de honor y no hacerle nunca caso a la sentencia. La verdad que porque la verdad tiene una cosa a la que no acatan ninguno de sus fallos. Porque el 7D tiene que ver con el acatamiento, con haber esperado un fallo de la Corte y con el acatamiento de un fallo de la Corte que dice que efectivamente la ley de medios está vigente. Digo, hay que hacer una cantidad de cosas que no tienen que ver. Estoy hablando, Margarita. Hace 3 años que está vigente la ley de medios y no aplicaron ninguna norma. Yo soy educada y te espero. ¿Me esperás? Gracias. Entonces, la verdad es que el 7D no tiene que ver, digo, a mí lo que me parece que sí está mal es creer que esto tiene que ver con Clarín, no tiene que ver con el 13, hay que cumplir la ley de medios en su totalidad. Hoy Sabater, al día siguiente de asumir, fue al Congreso para que se ponga en marcha la comisión, en la cual tiene que integrarse la oposición, que cuando la oposición fue mayoría en el Congreso durante 2 años, nunca se integró, que el macrismo nunca nombró al representante de la ciudad de Buenos Aires. El macrismo nunca envió a su representante al Consejo Federal, que también tiene que conformarse. Todos esos pasos hay que darlo y todos los medios tienen que desinvertir. Clarín y el 13 tendrán que desinvertir, Vida y Manzano tendrán que desinvertir, Cristóbal López tendrán que desinvertir. Hace 3 años que esto pasa en el mundo y no pasa nada. Digo, vos, Marcelo, sabés mejor que yo. Acaban de aprobar la Unión Europea la fusión de Universal y EMI. Y antes de aprobar la fusión les dijo que tenían que desinvertir y tenían que dejar a Pink Floyd, a Oasis y a no sé qué otros grupos para no tener una suerte de oligopolio con Digo,
esto sucede en todo el mundo, la ley de medios está votada, hay fallos de la Corte, está vigente y va a haber que implementarla y todos tienen que estar en la legalidad. La más educada de las tres fue María Eugenia, así que cierre María Eugenia. Bueno, el famoso aviso con el 7D, que es una pieza de propaganda realmente muy alarmante, que el gobierno utilice la publicidad oficial para desinformar, porque eso es lo que ha hecho. Ahí en ese aviso dice que el único que no cumple la ley de medios es el Grupo Clarín. Y en realidad cuando uno analiza, y nosotros hicimos una audiencia pública el 17 de septiembre en el Senado, donde personas, por ejemplo, Guillermo Mastrini, que era una persona que apoyó la sanción de la ley de medios y que cree que fue un avance, pero señaló todos los incumplimientos, al igual que un montón de otros especialistas. ¿Qué cosas no cumple el gobierno? Porque quien se resiste a cumplir la ley de medios es el propio gobierno. Primero tenía que hacer un censo de todos los licenciatarios para saber cuál era el cuadro de situación. Se convocó al censo, todavía no tenemos los resultados. Tenía que crear un registro público de licenciatarios y de autorizaciones para transferencias o venta de licencias. El registro público de acceso por Internet jamás se creó. Pasos previos para poder desconcentrar y desmonopolizar y ir hacia la adecuación del artículo 161. Tenía que presentar un plan técnico para saber, si hacía licitaciones, bueno, cuáles eran las condiciones técnicas. No se hizo, el plan técnico no lo presentó, pero sí quiso licitar 220 licencias. Claro, nadie se presentó, porque si no hay un plan técnico es imposible. 140.000 pesos el pliego. El 33% de todo lo que se licitara tenía que ser para el sector social, pero claro, como los pliegos salían 140.000 pesos y no había nada diferencial para el sector comunitario, que fue uno de los pilares discursivos de la sanción, no se pudieron presentar. O sea que vemos, también tenía que haber, todos los licenciatarios de medios tienen que tener carpetas de acceso público a través de Internet con el monto de publicidad oficial que reciben mes a mes. Eso brilla por su ausencia. El AFSCA, la autoridad de aplicación, tenía que estar integrada pluralmente. Acá tengo todas las cartas, desde la primera que se mandó a los presidentes del Congreso. La última fue hoy, que se la presentamos a Vudú, del 10 de diciembre del 2009, pidiendo que se conformara, de acuerdo a la ley, la comisión bicameral para que pudiéramos designar a nuestros representantes en el AFSCA y en Radio y Televisión Argentina. Y además para poder designar, una vez que se forma la comisión bicameral, al defensor del público, que tenía que ser un defensor neutral que no esté ni entre los intereses del gobierno ni de las empresas. Nada de eso ocurrió. Estas son todas las cartas que en estos 3 años que la oposición era mayoría, me alegro lo haya presentado en el 2009, era mayoría la oposición en el 2009, en el 2010 y hasta el 2011. ¿Cómo que no? Esto es la primera carta, no fuimos mayoría. ¿Cómo que no? Entonces, cuando Sabatella dice que tiene que ser pareja para todos, está Telefónica, que es dueña de Telefe, que no puede tener canales de televisión porque es una empresa extranjera y además licenciataria de medios. Cristóbal López, que compró irregularmente C5N y Radio 10, no puede ser dueño de medios porque tiene concesiones petroleras y concesiones del juego. No se puede tener concesiones del Estado y además dueño de medios. Prisa, el Canal 9, Vila Manzano de América TV, que son dueños de concesiones petroleras y además son dueños de medios. Todas esas transacciones que tenían que ser autorizadas por el AFSCA se hicieron sin ningún tipo, no se dio cuenta el AFSCA que eso pasó. Ahora son todos medios oficialistas que se financian con la pauta de publicidad oficial. Que, bueno, eso es lo que ha pasado en 3 años. Eso es lo que ha pasado en 3 años. Bueno, no te puedo contestar qué se hace. Pero no importa, lo único que quiero decir acá, para cerrar, Gabriela hizo referencia a algo que yo había dicho antes, y naturalmente no correspondía que entremos en un debate porque el debate era entre ustedes. Pero yo quería destacar la presencia de Gabriela porque Gabriela obviamente es kirchnerista acá. Y hay una política muy deliberada del gobierno de no participar en debates de este tipo, por lo menos en este canal. Y cuando viene un cuadro, un dirigente de gobierno, como el caso de Gabriela o como en otros casos del Chino Navarro, o alguno de Carta Abierta, que son el propio Sabatella. O el propio Sabatella, se escucha una voz que es una voz más y que muchas veces interesante y que muchas veces hace pensar. Es realmente un error muy grave no participar en estos debates que están abiertos y créeme que no solamente en este programa. Hay un esfuerzo muy grande de las producciones de este canal para que venga gente del oficialismo, dado que uno entiende que hay una especie de una pelea muy fuerte entre, bueno,
es una situación que se ha dado, pero incluso gente como Agustín Rossi que venía, en un momento nos dijeron no podemos, no tenemos espacio para ir, y es un error, más allá de las opiniones de cada uno, porque se escuchan más voces cuando hay más voces. A las 3, gracias por venir. Gracias. Esta fue la mesa con la mirada política desde los partidos. La próxima es la mirada desde afuera por parte de dos intelectuales. Palabras